Quiero compartir contigo una palabra del Señor que me hubiera gustado escuchar cuando yo tendría algunos 15, 16, 17 años, pero no la escuchaba. Así que pienso que es una palabra que necesitamos siempre y de tanto en tanto renovarla porque sabemos de qué manera el Señor puede guiarnos, ayudarnos. Si uno dice, quiero ser bendecido, ¿cuál es el camino para ser bendecido? ¿De qué forma Dios nos bendice? ¿Es que espero que Dios me bendiga y ya? ¿O hay una preparación para lo que Dios hace, lo que Dios bendice y lo que Dios nos da? Quiero compartir contigo hoy la palabra del Señor, se titula Recibimos lo que sepamos administrar. Escucha, mira, presta atención. Recibimos lo que sepamos administrar. Vamos a leer en Mateo 25, 15, qué dice la palabra del Señor con respecto a este tema. De paso es una introducción para este hermoso taller que van a tener con Poli y Catalina, para prepararnos. Hoy vamos a hablar en sentido general de cómo administrar nuestra vida. ¿Qué significa ser un administrador, un mayordomo? Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, el versículo 15. Vamos a comenzar desde el 14. Me gustaría que pudiéramos leer hasta el 21 para tener el contexto, ¿sí? Vamos a leer del 14 al 21. ¿Lo tiene? Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo unos 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Me quiero enfocar en el versículo 15 porque llama mucho la atención lo que dice esta parábola y el énfasis que hace el Señor Jesucristo cuando dice, ¿no?, en el 15, a uno le dio 5 talentos, y talentos aquí era una medida de dinero, no es un talento personal donde puedo hacer malabaristas, cosas así. Es dinero, ¿sí? Entonces dice, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. No todos recibieron lo mismo, no todos reciben la misma cantidad, porque acá dice que hay una pauta que toma el Señor. Recibimos de acuerdo a la capacidad. ¿Capacidad de qué? Y tiene que ver con la capacidad de administrar, la capacidad de multiplicar lo que Dios nos da, bendecir con lo que Dios nos da y tener discernimiento y guía por esto. Así que hoy vamos a compartir cómo ser un buen mayordomo del Señor con todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué significa ser un mayordomo? Es una persona que recibe algo que no es suyo y debe administrar para otro. Desde ese punto de vista, todos nosotros somos mayordomos de Dios, porque Dios nos ha bendecido y lo que nos da tenemos que saber administrar. Y estamos hablando de todas las cosas de la vida. No estamos hablando solo de administrar los bienes personales, sino tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida. Cómo nosotros vamos a manejarnos en esta vida bajo los criterios de Dios. Puede haber muy buenos talleres de administración a nivel secular, pero hay principios que no los dicen afuera porque están en la Biblia, la palabra de Dios, y tienen que ver con nosotros. Así que es sumamente importante. Hay muchos principios, pero he hecho un resumen para decir, necesitamos básicamente y urgentemente 4 principios para ser un buen mayordomo delante del Señor. Y lo vamos a ir viendo
¿sí?, en diferentes facetas para saber cómo Dios quiere que nosotros nos movamos con lo que el Señor nos da. Primero, el gran principio que no te lo van a decir en ningún otro lado, solo está en la Biblia. El gran principio es que Dios es dueño de todo. No hay nada que tú tengas, que tú te relaciones, que no sea de Dios. Porque Job 41:11, Dios dice esto, y Él dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Listo, se acabó la discusión. Todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Así que si nosotros tenemos algo, no es nuestro, es de Dios. Tenemos entonces que aprender a manejarnos según el corazón de Dios. ¿Cómo Dios administra? Dios es sumamente perfeccionista en la administración y ha hecho todas las cosas en orden, a su tiempo, desde la creación hasta el día de hoy. Así es Dios. Y nos ha dicho a nosotros, hijos de Dios, Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que como hijos tenemos que administrar como lo hace el Padre Celestial. Así que lo primero que hace Dios es dar. Dios te dio a ti antes que tú le des a Él. Dios te dio vida antes que tú le des tu vida a Él. Dios da. Así que nuestro principio es: primero damos y después recibimos. Así es la vida del creyente. ¿Quieres ser bendecido? Empieza a dar. Y vas a ver cómo también después viene la respuesta de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Segundo principio: todo lo que hemos recibido ha sido por gracia de Dios. Si Dios es dueño y tienes algo que Dios te ha dado a ti, tienes que saber que fue por gracia. Nunca podemos decir: es que me lo merezco porque yo me sacrifiqué, porque yo tengo el trabajo, es que lo merezco porque yo tuve a este hijo. Y eso con Dios no va, porque Dios nos bendice a todos con gracia, por gracia. Es un regalo que Dios nos está dando. Así que todo lo que tenemos que decir: es gracia de Dios. Por eso decimos: gracias, Señor, porque es tu gracia la que nos lo ha dado. Primera de Corintios 4:7 dice esto la palabra del Señor: porque ¿quién te distingue? Fíjese qué directo que es el Señor con nosotros, ¿no? A ver, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se dan cuenta? No podemos gloriarnos por algo porque todo lo hemos recibido de parte de Dios. Sea poquito, sea mucho o todavía no hemos recibido, tienes que saber que es por gracia de Dios. Dios lo da sin que nosotros lo merezcamos. Fue por gracia de Dios. El tercer principio que tenemos que considerar para administrar es que el orden de prioridades es esencial para administrar según el plan de Dios. El orden tiene que ver con Dios. Dios es un Dios de orden y nos dice a nosotros que debemos seguir órdenes precisas y hacer las cosas en orden. Dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Va para todas las cosas esto, va para los servicios de la iglesia, va para nuestra administración, va para las cosas que hagamos afuera en este mundo. Hagámoslo en orden, de acuerdo a los principios de Dios. Lo vamos a ver específicamente. Así que me pregunto, ¿cuáles son las áreas en que debo considerar para administración? ¿Cuáles son? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Cuáles serían las áreas que debemos administrar bien? Todas, exacto, esa es la respuesta. Todas nuestras áreas, todas las cosas, tenemos que administrarlo correctamente. Así que yo quiero animarte hoy a que preste atención por lo menos a tres. Vamos a considerar tres principales para trazar pautas para todo lo demás. ¿Cómo nos vamos a comportar? De acuerdo al Señor, ¿no? A sus pautas en cuanto a los estudios, en cuanto al trabajo, en cuanto al ministerio, a los proyectos comunitarios, a cualquier otra cosa que se te ocurra. Veamos los principios de Dios para que Dios bendiga, ¿no? Y nos siga bendiciendo a través de aquello que estamos administrando correctamente. Así que, en primer lugar, lo primero que tenemos que saber administrar bien es el tiempo.
El tiempo no lo manejas tú como quieres. El tiempo es un regalo de Dios. Así que debemos considerar en primer lugar, ¿quién es dueño de tu tiempo? Si dijimos en primer lugar que Dios es dueño de todo, entonces Dios es dueño de tu tiempo y vas a vivir lo que Él quiera. No puedes añadir un día más, un día menos a lo que Dios quiere y lo que Dios ha establecido para ti. Como hijo de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Hay algunos que cortan el plan antes y es terrible porque al cortar el plan antes terminan en la condenación eterna. Tenemos que saber que tenemos el tiempo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. Dependemos del Señor y los tiempos que Dios nos ha dado para hacer diferentes cosas, tenemos que saber administrarlo correctamente. El tiempo lo hemos recibido por gracia de Dios. Dios te ha dado el tiempo que tienes. Efesios 5:16 te dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo, y eso significa ser bien organizado. Tienes que tener principios establecidos para poder organizar bien tu tiempo. Cuando vemos que tenemos tiempo, que nos falta tiempo o nos está sobrando tiempo, algo hicimos descompensado. Tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. El orden de prioridades para el tiempo lo establece Dios. ¿Sí o no? ¿Dice amén? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Qué es para Dios más importante? ¿Qué es lo primero para Dios? No para el sistema, es para Dios. Así que Dios establece este orden de prioridades para administrar correctamente el tiempo que nos ha dado. Salmo 90:12 es una oración, ¿no?, de Moisés y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, necesito sabiduría para administrar mi tiempo y hacerlo de acuerdo a tu guía. Así que necesitamos una relación permanente con el Espíritu Santo para administrar bien nuestro tiempo. Así que si hacemos una lista de todo lo que vamos a hacer durante un día, durante una semana, el mes y lo que sea, durante un día, si le pregunto a Dios, ¿por dónde empiezo a administrar mi tiempo? Señor, ¿qué es lo más importante para ti? Te lo va a decir, hijo mío, te lo dije en la Biblia. ¿Qué, Señor? Toma tiempo para orar, para buscarme. Eso es prioritario, es más importante que cualquier otra cosa. Es buscarme a mí para que yo te dé la sabiduría y administre bien todo el tiempo que te falta, te resta. Así que necesitamos en nuestra agenda diaria colocar como prioridad nuestra relación con Dios. Puedes tener miles de cosas que hacer, pero hay un tiempo determinado para Dios. Y me va a decir, no tengo tiempo, pastor. Bueno, a ver, puede que podamos decir no tengo tiempo, pero recuerdo el testimonio de Susana Wesley, que fue la madre de varios predicadores, de Juan Wesley y de Carlos Wesley y demás, que tenía 19 hijos. 19 hijos. ¿Cuántos tienes tú? ¿Llegaste a 19 ya? No. Ella tenía un momento en el día que todos los hijos sabían. Estaba sentada en su sillón, agarraba ese delantal que tenía y se lo ponía sobre la cabeza, ¿sí así? Y era su tiempo de oración con el Señor. Y todos los hijos tenían que esperar el tiempo de mamá con el Señor. Eso marcó diferencia en todos sus hijos, sirviendo al Señor. Entonces, la prioridad para nosotros es, Señor, me estás dando 24 horas, voy a dormir bastante aquí, pero también tengo que enfocarme en que primero eres tú. Tú eres prioridad. Así que es primero Dios. Las prioridades las establece el Señor. Primero Dios, después la familia, después el trabajo y todo lo que venga después, ¿no? Pero es primero Dios y después la familia y después lo que resta. No cambiemos el orden de prioridades. Tenemos que saber, en cuarto lugar, que todos vamos a dar cuenta a Dios de cómo usamos el tiempo, cómo lo hemos aprovechado. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hayan hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cómo administramos, qué hemos hecho durante todo nuestro tiempo, cómo lo hemos invertido. Le vamos a rendir cuenta al Señor de todo esto. Así que
debemos ser organizados. No sé qué has hecho el año pasado, pero este año vas a estar organizado. ¿Necesitas una agenda? Cómprate una agenda de papel. ¿Necesitas hacerlo de manera electrónica? Pues creo que en tu celular puedes anotar también las cosas que tienes que hacer, ¿cierto? ¿Sí? Hay muchas maneras de hacerlo, pero tiene que estar organizado. ¡Ay, que me olvidé! El me olvidé es un problema para muchos de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Anotar, anotar y anotar. Por eso pregúnteme, ¿pastor, lo anotó? ¿Sí? Para que no nos olvidemos, organizados y darle al Señor siempre lo mejor. Dale calidad al Señor de tu tiempo. Todo lo que hacemos para la gloria y la honra del Señor, pues dice la palabra del Señor que el Señor lo va a bendecir. Segundo lugar, las relaciones. Dios nos ha dado relaciones. Dios te ha dado un cónyuge. Sí, a veces nos quejamos más, ¿no? A Dios, ¿qué me diste? La mujer que me diste, Señor, dijo Adán. También los hijos. Estos hijos míos son en este momento son de la madre, ¿no? Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que Él es dueño de todas las relaciones que tenemos. El Señor nos ha dado tantas bendiciones de relacionarnos, ¿no? Con familia, con hermanos en Cristo, con personas que de pronto nos bendicen también. Es Dios el que ha organizado nuestra vida, los planes para que esto sea así. Pero Dios es dueño de todas las relaciones y eso significa que está primero el Señor. Primero Cristo, después todo lo demás. Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En el orden de prioridades, primero está el Señor. Y lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. También se lo he dicho siempre a mi esposa. Yo tengo que amar primero a Dios y después a ti. Porque si amo a Dios primero, te voy a amar mejor. ¿Cierto? La prioridad es el Señor, así que mi amor por Él, mi relación con el Señor es lo primero que tengo que tener claro y tenerlo bien al día, ¿no? Luego siguen las relaciones que el Señor ha establecido. Si estás casado, pues tu cónyuge es el que sigue. Si tienes hijos, luego de tu cónyuge siguen los hijos. Si estás solo con tus hijos, pues siguen tus hijos. Pero si tienes cónyuge, la palabra del Señor dice que primero hay que trabajar bien la relación de matrimonio, ¿sí? Para después trasladarla a los hijos. Ponernos de acuerdo cómo vamos a administrar nuestra familia. Es básico, lo dice la palabra del Señor. Así que tengo que saber esto. Primero el Señor. Segundo lugar, todas las relaciones que hemos recibido son por gracia de Dios. Tienes que considerar esto. Es por gracia de Dios. Si es por gracia, entonces vas a dar gracia. Ay, gracias, Señor, por el esposo que me diste. ¿Cuántas hermanas dicen eso? Gracias, Señor, por el esposo que me diste. Sí, gracias, Señor. No quiero que me lo cambie por otro. Cámbialo en el corazón. Eso sería, ¿no? Esposos, gracias al Señor por la esposa que me diste. Amén. Exacto. Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque es un regalo de Dios. ¿Sí? A veces la envoltura puede que nos confunda, pero es un regalo de Dios. Y tenemos que darle gracias al Señor por ese regalo que nos dio. Debemos cuidarlo, debemos administrarlo bien. Debemos saber que lo que nos da el Señor es también reflejo de su imagen y semejanza. Y debemos poder entenderlo de esa manera. Proverbio 19:14, segunda parte, dice, más de Jehová es la herencia de la mujer prudente. ¿No? Podemos recibir muchas cosas de nuestros padres, pero la esposa o el esposo es algo que tenemos que encontrar en el Señor y Dios hace las cosas para que la encontremos y le demos gracias por eso. ¿Cuántos dicen amén? Está creciendo el amén, vamos bien. Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quiénes son? Entonces no son nuestros, son del Señor. Los hemos recibido por gracia, así que ¿cómo los cuidamos? ¿Cómo le damos la guía del Señor? ¿Cómo lo disciplinamos? También, porque también Proverbio nos enseña que debemos corregirlos. Los chicos no salen sabios,
Ellos, para ser sabios, necesitan corrección, dirección, palabra, sabiduría, y ahí estamos para poder guiarlos. Así que también es parte de lo que hemos recibido por gracia. Dios te ha traído a una iglesia por gracia. Te ha regalado hermanos de gracia. Tú no lo merecías. Y estamos todos de acuerdo. ¿Qué hice para merecerlo? Pero no, el Señor te dice, es un regalo para ti. Así que recíbelo como un regalo, cuídala, bendícelo, porque la familia espiritual hay que cuidarla. Y hay que también ser un buen mayordomo de las relaciones también en la iglesia. Y el orden, tercero, el orden de prioridades para poder manejar bien nuestras relaciones también la establece Dios. Y como decíamos, después del Señor, ¿quién sigue? ¿Quién sabe la prioridad? Primero Dios, después la familia. Sigue la familia después de Dios. No es el trabajo. Es primero Dios y después la familia. De hecho, trabajamos para mantener la familia. Y si pongo el trabajo antes, soy contradictorio. Porque lo que hacemos es para bendecir a la familia. Así que la casa está primero. Dice 1 Timoteo 3, 4 al 5. Dice que alguien que quiere servir al Señor en la iglesia, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué está primero? La casa. Tenemos que cuidar bien la casa, alimentar a los de la casa. Tenemos que ser un reflejo de esto. Si Dios nos ha bendecido con una familia, cuidemos a la familia. Si Dios te ha dado hijos, cuida a tus hijos, porque son una bendición de Dios, es la herencia de Dios, pero no son tuyos, son del Señor. Dios nos ha dado de manera temporal, por un tiempo, para que lo cuidemos, le enseñemos, lo guiemos, pero es así, es una realidad. Primero, antes que nada, y después de Dios, está la familia. También vamos a dar cuenta de cómo nos hemos comportado en nuestras relaciones. En todas las relaciones, cómo hemos nosotros actuado, qué dijimos, qué no dijimos, si fuimos consecuentes con lo que habíamos hablado, con lo que dice la palabra de Dios. También tenemos que saber qué vamos a rendir cuenta al Señor. Sí, lo dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Nota el contexto? Vamos a estar frente al tribunal de Cristo y acá Pablo dice, sí, pero no te olvides de que tenés que estar a cuenta con tu hermano o tu hermana, sea en la familia, sea en la iglesia, en otro lugar. Tienes que tener buenas relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuenta en el tribunal de Cristo. Entonces, yo te aconsejo que arregles cuentas acá, ¿sí? Que es más fácil acá que allá todos juntos, ¿no? No, todos juntos, reunidos allá y ahí arreglar cuentas con nuestros hermanos y hermanas o con la familia, ¿no? Si el Señor te está hablando, tal vez tienes que decir, Señor, hay algo ahí que tengo que arreglar. Tengo que ser proactivo, tengo que ser pacificador, tú me llamas a hacerlo de acuerdo a tu corazón, así que voy a hacer mi parte. Quiero que tú bendigas mis relaciones, por lo tanto voy a hacer la parte que me corresponde. Seré responsable por eso. Amén. Y otro aspecto muy importante también es la parte del dinero. Dios nos ha bendecido con dinero. Tengo algunas cosas que decir aquí. Emilio, ¿puedo? Sí, porque hoy me dijo que no hablo mucho de esto. Digo, hoy toca justo, ¿no? Porque parece como que el dinero es algo que no se habla, ¿no? Y decir, no, es mi dinero, no se meta con mi dinero, los pastores agarran el dinero, vaya, se ve qué hacen. Hay muchos que hablan por hablar, porque no saben. De hecho, nosotros hoy tenemos una reunión congregacional para presentar un presupuesto de todo lo que hacemos en la iglesia, dónde están las entradas, las salidas, cuánto gana el pastor, bueno, no le digo qué hago, pero digo, ahí está todo claro. Entonces, tenemos que saber que también tenemos que administrar muy bien lo que Dios nos da. Cuando decimos dinero, hablamos de todos los bienes que el Señor pueda bendecirnos y darnos. Así que, en primer lugar, Dios es el dueño del dinero que tengamos. ¿Dice amén? Lo que tengas, el dinero que tengas, es de Dios. Y te lo dio para que lo administres. Así que yo te diría que ya no digas mi dinero.
Más si estás casado. Es nuestro dinero. Nuestro, porque es compartido. Es de la familia. Entonces también decimos, es el dinero que Dios me dio y que yo voy a administrar para la gloria del Señor. Ageo 2:8. Por favor, no quites este versículo de tu Biblia. Dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién? Es del Señor. Él es dueño, exactamente. Así que tenemos que aprender dependencia de Dios. Tenemos que saber que Él es la fuente. La fuente de tus ingresos no es tu trabajo. Tu trabajo es un medio que Dios ha provisto para bendecirte, para darte. Y si eres responsable y haces las cosas correctamente, pues más te va a bendecir. Es el principio de la administración, que tiene que ver con lo que Dios te ha dado. Así que tenemos que saber eso. Él es la fuente. Él es la fuente de todo lo que nos da. Y de paso, digo que siempre repito esto y a veces lo decimos de manera personal y también en general, es que la Biblia nunca nos dice que debemos pedir prestado. ¿Vieron? Dice, no, tú no pedirás prestado. Al contrario, tú alguna vez prestarás, pero no pidas prestado. Porque el pedir prestado a otro significa que no te administraste bien, hay un agujero allí y que no estás confiando en el Señor como fuente, estás confiando en otra persona. Yo sé que a veces hay un momento extremo y a lo mejor le pides a alguien muy cercano a tu familia, ¿no? Para devolverlo inmediatamente. Pero la Biblia dice que no pedirás. Así que yo te animo a que no lo hagas. Si tienes un buen amigo, no le pidas dinero a tu amigo porque vas a perder el dinero y el amigo. Lo mismo con los hermanos de la iglesia, es igual. Por eso es que confiar en la fuente. Dios es la fuente de mi provisión. Dios es el que me bendice. Así que confío en Él porque el Señor tendrá lo que yo necesito. Segundo, todos los bienes que hemos recibido han venido por gracia de Dios. Todo lo que tienes. Señor, ¿por qué yo no tengo $1.000.000 extra? ¿No? Que me sobre así por mes. ¿Por qué no? Bueno, la Biblia me dice ahí que el Señor ha repartido de acuerdo a su capacidad. Probablemente yo no sepa administrar $1.000.000, ¿no? Y por ahí los despilfarre y haga cosas. O me voy al mundo. Ay, ya no me saludan más. Si ve que me sobra $1.000.000, nadie más me saluda, me enfoco en otra cosa y me fui. Entonces Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que podemos administrar, sabe lo que nos hace bien, ¿no? Y cuando uno depende del Señor, pues el Señor no te va a dejar faltar nada. Así es como el Señor provee, bendice, no te dejará faltar cuando uno pone al Señor en primer lugar. Es prioridad. Mire qué lindo versículo, 1 Timoteo 6:17, hablando del Dios vivo. Dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es que si has recibido algo, el Señor te la ha dado, te ha bendecido porque quiere, porque es un regalo de Dios. Así que lo que tengas, sea poquito, mucho, nada o mucha riqueza, administralo correctamente de acuerdo a la guía del Señor, a la guía del Espíritu Santo, a las prioridades que el Señor nos dice. Bueno, eso es tercero, ¿no? Dice el orden de prioridades. Es esencial para administrarlo, de acuerdo a las prioridades de Dios. Hermano, recuerda que estamos en esta vida de paso. ¿Te acuerdas que hay muchos pasajes que dice que nos vamos y sin llevar nada? Así que puedes tener $millones y el día que te mueras no te llevas nada. A menos que lo hayas invertido en algo espiritual para el reino. Eso sí, porque puedes dejar muchas cosas materiales y ni siquiera sabes para qué y qué van a hacer con eso. Eso dice Eclesiastés. Pero si sabes cómo invertirlo para la extensión del reino de los cielos, sabes cómo invertirlo en tus hijos y en tu familia para que ellos glorifiquen a Dios con todo lo que reciben y tengan, entonces estamos proyectándonos hacia la eternidad. Así que el orden de prioridades, en primer lugar, es que todo le pertenece al Señor. Y Dios, Él mismo, le dijo a su pueblo, empezando de Israel, miren, ustedes me van a dar una parte de todo lo que yo les voy a dar. Me van a dar el 10%. Así que le vamos a poner diezmo. Así le dijo el Señor al pueblo. ¿Quieren ser bendecidos? Dependan de mí. Si me dan el 10%, significa que ustedes están dependiendo de mí.
porque con ese 10% probablemente podrían hacer otras cosas, pero están diciendo, yo quiero invertirlo en la eternidad. Yo quiero que ese dinero vaya para el reino de los cielos. Yo quiero que ese dinero sea usado por el Señor. Así que es mi parte que yo le doy al Señor de tanto que me da. Así que el 90% que te queda no es tuyo, sigue siendo de Dios. El 90% es de Dios, que ahora vas a administrarlo correctamente para la gloria del Señor. Ahora, cuando uno es cerrado y uno dice, no, esto no es para mí, nos recuerda que en la iglesia primitiva, como decía Emilio hoy, todos daban con alegría de corazón y nadie ni siquiera estaba contando qué porcentaje le estoy dando a Dios. Les daban todo. De repente uno tenía una casa, vendió la casa y la entregó a la iglesia. No digo que hagan eso, hermano, Sí, no, tranquilo. Pero estoy diciendo que hay una parte en nosotros que tenemos que aprender a someter. Y la parte de, yo pienso que podría hacer esto. Porque es mi dinero. No, te das cuenta que estamos volviendo a los viejos principios que no aprendimos en la palabra de Dios. Es lo primero, Dios es nuestro dueño. Y qué bueno que hayas aprendido como nosotros desde nuestra infancia, desde chiquitito. Pablito acá tiene 5 pesos para los caramelos, pero 50 centavos son del Señor, no te olvides. No, claro, siempre fue así. Y no hay otra manera de entenderlo. Si Dios nos bendice con un 90%, que la verdad es que es lo que hace el Señor. Fue drástico Dios con el pueblo de Israel cuando fue muy egoísta, fue muy avaro y no quería darle nada a Dios. Llegó un momento que Dios dijo, a ver, yo lo estoy bendiciendo, pero ustedes han cerrado el corazón. Entonces, dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque era un pacto que Dios había hecho con el pueblo. Iba a ser bendecido porque ellos iban a dar también. Entonces, hoy por hoy, no es una ley que viene sobre nuestra vida porque si no la cumplimos, caemos bajo maldición. No, porque Cristo en la cruz crucificó toda maldición y no somos más malditos. Así que ahora estamos bendecidos. Entonces nosotros damos porque somos bendecidos y porque estamos alegres y estamos gozosos de tanto que Dios nos dio, que bendecimos al reino de Dios y con esto hay extensión de la gloria de Dios a través de la iglesia. Ahora, después dice que lo que debemos hacer es suplir a la familia. Después de Dios sigue la familia. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo leyó alguna vez ese versículo? Si no provees para tu familia, está tan mal como a uno que no ha conocido a Cristo. Porque se supone que si uno tiene una familia en que cuidar, administrar y demás, tiene que ser consecuente con lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Debo bendecir a mi familia, tengo que cuidar a mi familia, ¿no? Y que no me gustan esos chistes, hermano, ¿no? De que cuando están ahí el marido llorando, ¿no? Y le está dando la tarjeta de crédito a la esposa, haz lo que quiera. Ese chiste a mí no me gusta. ¿Por qué? Y porque los dos tienen que tener las mismas tarjetas, las mismas cuentas, y los dos tienen que saber administrar, y los dos tienen que decir, este es nuestro dinero del Señor que nos ha dado, y vamos a administrarlo correctamente. Así que tenemos que confiar, y tenemos que decir, mira, sí, gasta todo lo que el Señor te dirija. ¿Cierto? ¿Es buena esa? Gasta todo lo que el Señor te dirija. Si el Espíritu Santo dice, stop, para tiempo, hermano, hermana. Amén. Dice la palabra del Señor también, 2 Corintios 12:14. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso significa que los padres bendecimos a nuestros hijos todo lo que podamos, y no que los hijos nos tienen que bendecir a nosotros los padres económicamente. ¿Vieron? Se lo leo otra vez. Dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así que como padres tenemos que saber, cuando somos grandes, de que hemos bendecido a nuestros hijos y por ahí tengan alguna necesidad y nosotros estaremos pendientes. En respuesta a esto es que siempre dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que nuestros hijos estarán honrando también a sus padres porque es recíproco y nos cuidamos mutuamente, ¿no? Pero yo he sabido tristemente de familias que hoy por hoy están separados porque
a la hora de proveer para la casa, el marido le enviaba dinero a su madre en su país para que se construya una casa una mansión en su casa, y no le daba dinero a su familia para comer. Eso es terrible. Está en contra de lo que dice la Biblia. Primero mi casa y después vas a bendecir a otros. Pero primero es tu familia. Es primero. Así que hay que ponerse de acuerdo, organizarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a administrar lo que el Señor nos da? Amén. Dice también la familia de la fe, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, también en prioridades es que veamos, si queremos suplir necesidades, veamos en nuestros hermanos de la iglesia que están pasando necesidades, cómo podemos ayudarlos, ¿no? Porque a veces uno se desconecta de esto, ¿no? No, yo ya le doy a la organización, no sé cuánto, ahí yo ya doy, listo, ¿no? Pero a veces vemos necesidades en el cuerpo de Cristo que debemos suplirla, y qué bendición es que nosotros podamos ser parte activa de eso, ¿sí? Por eso es lo que dice Gálatas 6:10. Y bueno, siempre pidiéndole sabiduría para poder invertir todo lo que el Señor nos da. Porque hay muchas cosas que hoy por hoy están en este mundo, en los mercados y demás. Pídale sabiduría al Señor, porque hay algunas que son un peligro, otras cosas que tienen un sustento fuerte. Así que si quieres un poco más de recomendación, pídale a profesionales que te ayudan en este caso, ¿sí? Acá tenemos profesionales que trabajan en esta área y que nos pueden dar una orientación. Así que pide sabiduría al Señor para que puedas invertir bien lo que el Señor nos da. Tenemos que saber, en cuarto lugar, que vamos a dar cuenta a Dios del dinero administrado. Justamente acá en el capítulo 25, versículo 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Es arreglar cuentas. A ver, ¿cómo te fue con todo lo que te di? ¿Qué hiciste? Ay, no, Señor, yo sabía que, dice eso, ¿no? Yo sabía que tú eres un hombre fuerte, ¿no? A ver, te lo voy a leer, ¿dónde estaba? El versículo 24, Mateo 25:24. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, recoja donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor lo reprendió, ¿no? Quitadle el talento, el versículo 28. Entonces, estamos viendo aquí que nos dice que vamos a rendirle cuenta al Señor de lo que hemos invertido. Y si lo hemos invertido egoístamente, vamos a hacer como este siervo, ¿no? No, lo escondí, lo guardé, no quería que nadie lo toque. Y el Señor nos pone en oportunidades en que nosotros podemos ser canal de bendición. Y muchas veces vamos a dar y nos vamos a dar cuenta que en la medida que damos, recibimos más de Dios porque, ¡ay! Yo puedo confiar en este hijo. Puedo confiar en este hijo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque le doy y sabe repartir. Si yo le doy y se guarda todo y no hace nada con eso, estoy como el que tuvo un talento y no lo administró, no lo hizo fluir. Así que lo que nos da el Señor, pidámosle sabiduría al Señor para saber cómo administrar, cómo bendecir a otro. Y qué lindo ser proactivo en suplir necesidades. No es que no hay ninguna necesidad en la iglesia, así que yo no hago nada. No, el proactivo dice, voy a buscar necesidades. A ver, ¿alguien necesita? Pues vamos a disponernos para bendecir también a aquella persona que por ahí está pasando momentos de necesidad. ¿Cuál es el resultado de una buena administración? Bien, en primer lugar, la buena administración lo que hace es maximizar los recursos. Todo lo que tengas se va a multiplicar. Todo lo que tengas, pues el Señor te va a dar sabiduría para que rinda más lo que tienes. ¿Sí o no? ¿Lo has visto? Hay momentos en que hemos tenido que bendecir a otros y parece que nos va a faltar. Y de pronto, porque nosotros bendecimos a otros, Dios nos bendice de manera extraordinaria. Así que los recursos se multiplican cuando nosotros hemos puesto a Dios en primer lugar. Pregúntale a los que comieron ¿no? Los 5.000 frente al Señor cuando repartió, ¿no? Los panes, los peces, 5.000 personas, porque el Señor ahí los maximizó. También la buena administración nos va a traer paz en momentos difíciles.
La paz, la quietud, sí, está todo bien, gracias Señor, tú me has ayudado a ministrarlo y eso me da tranquilidad, me da paz. Estoy tranquilo porque sé que con el Señor está todo bien y con los demás también. Estamos haciendo las cosas correctas. También la buena administración nos da pie para que Dios nos ponga en mejores lugares, mejores oportunidades, hagamos mejor las cosas y tengamos oportunidad de bendecir y ser más bendecidos todavía. El versículo 21, fíjese cómo el Señor le dice. Su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si tú eres fiel en lo que el Señor te da hoy, te está diciendo entonces que Dios te tiene confianza en ponerte en algo que es mayor, algo mucho, de lo poco a lo mucho. Y puede ser aquí en la tierra, puede ser en la eternidad, bendiciéndote también, ¿no? Para que puedas servir al Señor de una manera mayor todavía, también en la eternidad. Bueno, si quieres saber esto, estudia Apocalipsis, que tenemos buenos datos para pasar allí. La buena administración será recompensada por Cristo en los cielos. Dice eso la palabra de Dios. Dios bendice al dador alegre, bendice al que administra correctamente, multiplica al que lo necesita. Y nos quedamos con el último versículo, Mateo 25, 21. Que podamos escuchar al Señor diciéndonos esto cuando estemos allí en su presencia. Que nos diga esto. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ay, el gozo del Señor. Eso será maravilloso, la verdad. Y todo lo que hayamos hecho en esta vida, pues, es práctica para lo que haremos en la eternidad. El corazón con que nosotros manejemos las cosas, ese corazón que tiene que ser como el del Señor para que nos vaya bien aquí y en la eternidad también disfrutemos todo lo que el Señor tiene para nosotros.